Buen día. La clase de hoy es la sesión número 2. Vamos a ver los temas del concepto de Estado, los elementos de Estado, la soberanía y el poder constituyente, la soberanía y el poder público, las formas de gobierno, la república, la democracia, las responsabilidades de los servidores públicos y las consideraciones generales sobre las responsabilidades de los servidores públicos, el fuero constitucional y el juicio político, para ver si alcanzamos en esta sesión a ver el Estado federal. Bueno, muy bien, entonces, en la primera parte necesitamos revisar los conceptos de Estado. Algunos autores señalan que el Estado es una persona jurídica formada por una comunidad política asentada en un territorio determinado, y organizada soberanamente de un gobierno propio con decisión y acción. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las referencias o cuáles son los fines del Estado? Es crear un orden necesario, asegurar la convivencia social, el establecimiento de medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social, el bienestar de la nación. Y de esta manera se dice entonces que el Estado, como obra humana, ha sido construido para atender fines sociales, es decir, colectivos de todos los miembros de una sociedad. Y esto es así porque el Estado se originó como una estructura o entidad política que a través de un ordenamiento jurídico impuesto o creado por la sociedad suple las imperfecciones de nuestra vida llena de relaciones. Esos son los fines del Estado. Ahora, dentro, el Estado está constituido o está formado por los siguientes elementos: la población, territorio, gobierno y soberanía. Ahora, estos elementos constitutivos han sido definidos de la manera siguiente. La población es el conjunto de habitantes localizados en un área geográfica determinada o determinable. El territorio es la porción de tierra, agua y espacio delimitado geográficamente o administrativamente. El gobierno es el conjunto de organismos políticos y personas que dirigen un Estado. ¿Sí? La soberanía es la cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y autogobernarse libremente sin la intervención de otro poder, de tal manera que el Estado soberano dicta su constitución y señala el contenido de su, de su derecho. Muy bien, esos son los elementos del Estado. Ahora, igualmente la soberanía es el elemento esencial de los estados modernos, atendiendo a su clasificación de soberanía exterior e interior. Se le ha denominado también supremacía e independencia, lo cual ha originado para este elemento la acuñación de términos como el siguiente: potestad suprema e independiente para determinar el contenido concreto del orden jurídico, capacidad jurídica y real de decidir, facultad absoluta de autodeterminarse mediante la expedición de una ley suprema que tiene una nación. Ahora, ¿qué es, eh, ¿qué es la soberanía? O en nuestra Constitución, ¿en qué parte está la soberanía? Muy bien, está en el artículo 39 de la Constitución, que permítanme leerlo, por favor. Me voy a permitir leerlo para explicar esa parte de la soberanía. Muy bien, el artículo 39 de nuestra Constitución señala lo siguiente: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Como comentario adicional, el artículo 39, que habla acerca de la soberanía, no ha sufrido ninguna reforma desde 1917. Ahora, ¿qué sucede con la soberanía y el poder constituyente? ¿O qué es la soberanía? ¿O por qué los estados
son soberanos, como escuchábamos hace unos momentos, porque crean su propia constitución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese poder constituyente o el poder que crea la constitución no es otra cosa sino la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de su propia existencia política, ¿sí? Entonces, la soberanía también tiene como fundamento de poder constituyente, ¿sí? Qué es lo que sucede? Este poder constituyente es un cuerpo de representantes extraordinarios que reemplaza a la nación en su independencia en todas las formas constituyentes, ¿sí? Ahora, en esta misma parte del pensamiento, Rousseau, en una de sus teorías, dice que acerca del contrato social. ¿Qué es el contrato social? Es esa decisión del pueblo de instituirse en una nación y compactarse o formarse en un estado soberano, ¿sí? Que esto es categórico de la comunidad, el pueblo, la gente y el poder que embiste al representante, ¿sí? Entonces, eh, el concepto del poder constituyente lo podemos, algunos autores lo pueden definir como la importancia capital de la elaboración de una teoría constitucional congruente con los postulados básicos que caracterizan a las sociedades democráticas, ¿sí? Entonces, el poder constituyente consiste, como dije hace un momento, en la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una organización política que se convierte en voluntad jurídica mediante la Constitución y se caracteriza como aptitud, cualidad de la función perteneciente al pueblo de darse una norma constitucional que es a la vez la expresión de unidad política y de organización de la sociedad y del Estado. Bien, ¿qué es esto? El poder constituyente entonces es aquel poder o aquel grupo de personas investidos con autoridad para crear una constitución. Ese es el poder constituyente, el primer poder que crea una constitución. Ahora, como nuestra constitución es una constitución rígida, que para que sufra una reforma constitucional es necesario que se apruebe por ambas cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso, y a la vez que pase con la mayoría de la legislatura de los estados para que pueda darse una reforma constitucional. Entonces, ese tipo de reformas o la creación de nuevas normas constitucionales no son creadas por un poder constituyente, sino por un poder constituido. Esa es la diferencia entre un poder constituyente y el poder constituido. ¿Sí? Entonces, le repito, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar. ¿Sí? Ahora, como bien le decía, el poder constituyente es el que manifiesta la creación de la Constitución. En esa creación de la Constitución, nos vamos a remitir al artículo 40 de la Constitución. Permítanme leérselos. Artículo 40 de la Constitución: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. El artículo 41 del mismo ordenamiento señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de éste y por la de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores y en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y los particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ¿Sí?
La ley determinará las formas, modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. Muy bien. Entonces, la soberanía reside entonces en el pueblo, está estipulada en el artículo 39, 40 y 41 de nuestra Constitución. Muy bien. Entonces, al hacer esta revisión, nos remite al siguiente tema, que es las formas de gobierno. Bien, las formas de gobierno. Y el doctor Barragán hace el concepto, o se nos señala el concepto de gobierno, perdón, el concepto de las formas de gobierno, donde dice que la forma de gobierno constitucional pura, ya sea monárquica o república, en este último caso tenemos la forma presidencial, la forma de gobierno constitucional parlamentaria, que también puede ser monárquica o republicana, ¿sí? Y la forma de gobierno constitucional directorial se refiere solo a una república. Entonces, la forma de gobierno constitucional republicano puro abarca a la forma que se adopta en Estados Unidos, los países de América Latina y otros muchos países de Asia y de África. Se caracteriza fundamentalmente en que el presidente concreta las funciones de jefe de Estado, de jefe de gobierno y jefe del partido mayoritario. Sobra advertir que se accede al poder previa a las elecciones correspondientes. ¿Qué es esto entonces? En México, el presidente tiene esa figura, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno y es electo a través del voto de los ciudadanos, y en este caso, en la actualidad, el presidente es del partido que tiene la mayoría. Bien, entonces en estas formas de gobierno y lo que toca a nuestro curso, vamos a revisar la, la parte de la república. ¿Sí? Nuestro país está formado por estados en una federación que anteriormente, y nos vamos a remitir a la parte de historia, ustedes más seguro que en su curso de historia del derecho mexicano lo, lo entendieron así. México, hasta antes, pero después de la Constitución de 1824, México estaba formado por provincias. Entonces, al hacer una copia del federalismo estadounidense, que es el federalismo puro, eh, México, ¿qué es lo que hace entonces? Se desune en provincias, perdón, para unirse en estados, ¿sí? Entonces, es como logramos una federación, pero eso lo vamos a ver en otra parte del curso. Solamente es una introducción. Ahora, la república como forma de gobierno se contrapone a la forma de gobierno monárquica. ¿Por qué? Porque la soberanía, en el caso de la república, reside en el pueblo y este es el que decide la forma del gobierno, ¿sí? Ahora, históricamente se decía que la soberanía popular era la nota característica de una república, ¿sí? Ahora, la forma de gobierno republicano se ha personificado o se ha aplicado de muy diferentes formas, que va desde las formas simples de pueblos que se han gobernado a través de una asamblea abierta, llamado cabildo abierto o consejo de la literatura jurídica española, así lo menciona. El proceso de formación de la República en México, aunque sea muy brevemente, toca ahora explicar el proceso de esa formación de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque el Plan de Guadalupe, como el Tratado de Córdoba, la soberana Junta Provisional Gubernativa y el mismo constituyente formalmente pensaban en la creación de un gran imperio. Y Iturbide recuerden que es el que logra la independencia. Eh, Algunos autores señalan que se precipitó y no aportó nada para garantizar estas formalidades, y la fuerza de los republicanos en términos para imponer después
la caída de Iturbide. O sea, ¿qué es esto? Iturbide logra la independencia, eh, no respeta los acuerdos por respecto a una república y se señala como emperador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La formación de la República Mexicana empieza por los republicanos. Sí, entonces, como les dije, esa tarea no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una formación o de una creación jurídica, una creación formal del derecho español. ¿Qué es esto? Otra vez, estábamos en provincias, había que formar estados, y aquí la disyuntiva era la siguiente: ¿qué éramos si después de haber sido para algunos autores una colonia, para otros autores la extensión del territorio español? Pues algunos pensaron en llamar a Fernando VII y ser una monarquía, pero ya estaba la corriente republicana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de muchas asambleas y muchas discusiones, entonces se ponen de acuerdo y la forma de gobierno republicano, popular y federal. Republicano, popular y federal, como lo señala el artículo 40 y 41 que leímos hace unos momentos. Muy bien, después de lo que leímos en este artículo, ahora sigue el tema de la democracia como forma de gobierno. Y esto viene para terminar la explicación acerca de la forma de gobierno republicana. ¿Por qué? Porque la palabra democracia solo significa poder popular y por ello se le puede vincular a la república. El pueblo, en efecto, puede participar de muchas maneras en el ejercicio del poder soberano que tiene, y una de estas formas es la participación, es la de ejercer el poder de manera directa en una república directa a través de asambleas populares. En otros supuestos, el poder popular es controlado por un pequeño grupo de personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La democracia no es nada más, hace referencia a la comunicación de la potestad civil de la sociedad a los gobernantes que han de ejercerla. De ahí la consecuencia de la traslación del poder desde la comunidad en que originalmente reside a los gobernantes. Muy bien. ¿Qué es esto entonces como formas de gobierno en México? Bueno, o las formas de gobierno que estamos estudiando no es otra cosa, ya para concluir este tema, que en México tenemos la forma de gobierno republicana, democrático y federal. Muy bien, en esta última parte de esta, de esta sesión vamos a hablar acerca de las responsabilidades de los servidores públicos. Eh, Enrique Sánchez Bringas, en su obra de Derecho Constitucional, específicamente en la página 717, señala lo siguiente, permítanme hacer la cita. Desde el principio de la historia constitucional moderna hasta nuestros días, se ha considerado invariablemente como esencia en un gobierno constitucional que los individuos no solo dispongan de los tribunales ante cuya autoridad puedan recurrir contra las personas que hayan desconocido sus derechos o traten de desconocerlos, sino también justicia contra el gobierno mismo y una perfecta protección contra todas las violaciones de la ley. ¿Qué es esto entonces? Que es fácil de desprender que en una democracia y el Estado de Derecho concurren invariablemente, además disponen de una interdependencia tan pronunciada que no es posible concebir una democracia sin Estado de Derecho, ni este sin aquella, porque ambas son cualidades existenciales de la autodeterminación de la población del Estado. Son tan diferentes y tan semejantes entre sí como las dos caras de una moneda. Ahora, un sistema eficaz de responsabilidad de los servidores públicos constituye el requisito fundamental para el control del ejercicio del poder público. En nuestra Constitución está señalado en el artículo 108. Y permítanme leerlo. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general
a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos en los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Y ya señala quiénes son el siguiente párrafo señala quiénes son estos servidores públicos, y sigue mencionando el artículo: los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía, así como los demás servidores públicos locales serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y de recursos federales. Las constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos de la ley. Ahora bien, la Constitución ha sufrido reformas con respecto a este tema, porque antes de las reformas del 2016, un servidor público que tenía un encargo, al momento de renunciar, el encargo o la responsabilidad se quedaba para el encargo, no para la persona. Entonces, ahora con esta reforma, a pesar de que la persona renuncie, continúa con esas responsabilidades, aunque ya no esté en el cargo, pero continúa con esas responsabilidades. Muy bien. Ahora, ¿y cuál es el mecanismo para llevar a cabo juzgarlo o revisar si en verdad ha cometido esas conductas de las que en algún momento se le podrán imputar? Bueno, pues no es otra cosa sino el juicio político. Y el juicio político está señalado en el artículo 109 de la Constitución, y donde vienen las sanciones. ¿Cómo serán estas sanciones? Muy bien, en la primera fracción dice del artículo 109, permítanme: los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Fracción primera: se impondrá mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, como ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. Les repito, no procede el juicio político por la mera expresión de ideas. Fracción segunda: la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción serán sancionados en los términos de la legislación penal aplicable. ¿Sí? Ahora, la ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves que realicen los órganos internos de control, y los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que integran en actos vinculados con faltas administrativas. Muy bien, entonces,
¿Quién puede ser sujeto a juicio político? Bueno, pues pueden ser sujetos a juicios políticos los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios del despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces del distrito, los jueces de distrito, perdón, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas, y fideicomisos públicos. Muy bien. Para la aplicación de estas sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en la sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo la acusación, la Cámara de Senadores erigirá en jurado de sentencia y aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicada la diligencia correspondiente con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores son inatacables. ¿Qué quiere decir esto? Que no procederá el juicio de amparo en contra de esta sentencia. Bueno, muy bien, entonces, esta es la última parte de la sesión 2. Gracias.